allá a Santiago Arconada, estaba contando lo de Valencia. Y quería continuar con el ejemplo porque el ingeniero Bordón en su momento, en los años 80, propone un ducto que atraviesa el sistema de la costa, que es el Parque Nacional Henri Pittier, y sale a la vertiente norte y desagua al lago de Valencia hacia el mar Caribe. Se llama el trasvase al Caribe, se llama conceptualmente esa salida. Es muy aventurada, tiene muchos elementos, pero desde el punto de vista de la ingeniería es posible. Nosotros no vamos nunca a discutir eso como país. Ese es un problema que tiene que ver con cantidades de cosas que tienen que ver con la calidad del agua que tomamos en Caracas. Tiene que ver con Camatagua, que es el embalse principal del que toma agua Caracas, y la permanente capacidad que tiene el lago de Valencia de contaminar a Camatagua. Fíjate, nos compete a todo el país. ¿Cuándo lo vamos a discutir? ¿Cómo se va a discutir? ¿Con qué criterio se va a discutir? ¿Va a haber ingeniería chavista versus ingeniería, qué diría, occidental? No sé cómo llamarla. En todo caso, que sirva como ejemplo. Todavía te pongo algo más acucioso. Ya está consolidado el horario de 3 días, lunes, martes y miércoles en la educación nacional. Los chamos perdieron el jueves y el viernes. Y la pregunta es, ni siquiera conservan el derecho al aula. Si un chamo se atreve a decir, bueno, está bien que no tenga maestro ni jueves ni viernes, pero yo quiero el aula para ir a tener el pupitre para escuchar, ¿puedo o no puedo? O también pierdo el derecho al aula, el derecho a tener un sitio para estudiar. Entonces, ante esa cantidad de problemas, ¿a cuál más acucioso? No nos metamos con desnutrición infantil, no nos metamos con las salas de emergencia de los JM de los Ríos. Con esa inmensa cantidad de problemas, también esa oposición no injerencista tiene que comenzar a decir cosas que no tengan que ver directamente con que el gobierno sea el que sea, y lo que no implica que esté haciendo ningún acto de reconocimiento. Ese también para mí es otro problema. No se puede no seguir hablando de la pelazón. La pelazón es demasiado seria, demasiado grave y afecta mucho. Y no me la vendan ahorita porque vaya gente a comprar o porque ponga luces. No como con ese, ¿cómo se llama? Maquillaje. Y creo que, evidentemente, mientras tú estás diciendo con razón que esos repliegues de algunas unidades militares en el Caribe son una buena señal. Claro, pero es que la gente no sabe. Yesenia, ¿cómo se llama el buque? Ajá. Bueno, Yesenia dice que uno de estos destructores grandote que está ahí en el Caribe se regresó para su casa. ¿Para dónde fue Yesenia? Marple, para su casa. Sí, para su casa, pues es un nombre eso en inglés. Y yo digo, qué bueno, soltaron a Noel Álvarez, retiran el barco, y yo no estoy hablando de que eso obedezca a ninguna negociación porque lo dudo, pero son señales que indican que, wow, qué bueno que no, Dios quiera que no pase nada, que nos tengamos que lamentar. Sin embargo, de regreso de la crisis de los misiles del siglo XXI, que la representamos nosotros, la del siglo XX fue con Cuba, ¿cierto? Y la del siglo XX ha sido esta, la crisis de la guerra del siglo XXI ha sido con nosotros. Si nos regresamos con la ganancia neta, como el triunfo sobre la colina, el término ese que a mí no me gusta usar porque le estoy sacando el cuerpo a los términos militares, pero la toma de la colina. La toma de la colina del 28 de julio del 2024. Eso fue muy importante y eso pasó, se consolidó. Tú tuviste la sensación de que ya el gobierno no refuta cuando tú dices fraude electoral masivo. Ya hay como la misma sensación del fraude del 52 de Pérez Jiménez contra Jovito. Todo el mundo sabe que es fraude. Como lo que tú y yo vivimos en 1993, en el fraude que pretendió pasar Andrés Velázquez del primero al cuarto lugar, que tuvo muchos cómplices y participantes. O sea, tú no consigas a un venezolano ni para remedio que diga que el 93 no fue fraude. Pero vamos a meternos con eso del 28, que yo suelo discutirlo mucho. Yo creo que hay unos problemas de fondo que yo no comparto mucho la tesis del fraude, porque yo durante mucho tiempo antes de la elección escuché voceros del gobierno decir, yo no le voy a entregar a los que nos clavaron sanciones y representan al imperio. Clarito.
Entonces la oposición en el momento que podía obtener una victoria importante en democracia, bueno, escogió los voceros menos indicados para eso, porque precisamente representaban lo que el gobierno estaba diciendo. ¿Cómo será ahora? ¿Tú crees que esos sectores ahorita, con todo lo que está ocurriendo, pueden acceder al poder en Venezuela? No, significa una guerra civil. Entonces tienes que meterte en el tema de fondo. Porque si tú dices fraude, el gobierno te dice, bueno, por aquí hay una regla de juego, el tribunal, el tata, dieron que no. Y esta señora se fue para la OEA. Entonces te metes en una discusión que es el odio, que es otra vez más de lo mismo, más confrontación, y no te agrega nada. Pero lo que te quiero decir es que ya lo que estoy tratando de expresar es que es una ganancia que esa fecha haya quedado como lo que fue, más allá de qué es lo que vamos a hacer con eso. Más allá de cómo vamos a procesar eso, que esa es la otra cosa que yo quiero decir. Nosotros necesitamos tratarnos mejor entre nosotros. No es posible que por yo tener una mirada sobre el 28, voy a ser un recalcitrante como chancleta que está pegado a que se quiere aferrar y yo voy a acusar de traidor o lo que sea al que me pretenda decir, mira ya, dale paso a eso que pasó y pasó. No, tratémonos mejor. Comprendamos qué punto tienes tú, qué punto tengo yo. Uno no pretende quedarse anclado en el tiempo. Ahí permíteme una interrupción, fíjate, que puede marcar punto importante. El presidente Petro, el presidente Lula, en medio del conflicto, pidieron elecciones. Y ahorita recientemente aparecieron varios factores, repitan las elecciones. Yo decía, ¿tú crees que ahorita en medio de lo que está ocurriendo, el gobierno va a repetir elecciones? Que es claudicar, que es renunciar. Esa proposición no es adecuada para el momento. Máxime si tú le añades... Si estás proponiendo una cosa que no va a ocurrir, no ayudas. Máxime si tú le añades que no es posible hablar de la vía electoral mientras el CNE sea el que sea. O sea, para empezar eso. O sea, claro. Yo te puedo decir. Tiene que haber una rectificación por los errores que se dieron. Y si en algún momento, en alguna circunstancia futura que no estamos ni tú ni yo en capacidad de prever, se genera ese espacio de diálogo en el que el gobierno estuviese dialogando efectivamente el cambio de las condiciones internas del país, de la credibilidad. Si yo sé que te metí el dedo en el ojo nombrándote este presidente al que tú no le crees ni el Padre Nuestro de rodillas, pero es que precisamente para eso fue buscado, para que no le creyeras ni el Padre Nuestro de rodillas, que es lo que tú dices con relación al 28, que no está cumplido. Bueno, pero el señor Edmundo González dijo paz, reencuentro, y después salió la abstención y pidiendo la invasión. Por Dios. Vamos a ir al corte, que ya se puso buena la cosa. Ya regresamos.